Estamos en el libro de Génesis, capítulo 35. Después de una terrible tragedia en la vida de Jacob, porque su hija pasó por una experiencia y la familia pasó por una experiencia terrible, donde Simeón y Leví se convirtieron en, entre comillas, los vengadores de la familia, y después de experimentar el efecto de las consecuencias de querer vengarse, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Eso aconteció en la vida de esta familia. El furor de estos hermanos enojados, molestos, haciendo venganza a su manera, de alguna manera, no permitió que el pueblo de Israel se mezclara con culturas paganas, que al final terminara Israel convirtiéndose en una extensión de las culturas paganas con las costumbres que vimos ayer. Las costumbres de un pueblo inmoral, de gente pecadora, de gente llena de idolatría, de adoración a dioses falsos, donde la cultura quedaba permeada por esa adoración a dioses falsos que permitían o estimulaban la inmoralidad, el pecado, el secuestrar a una mujer para abusar de ella y cosas por el estilo. De alguna manera Dios evitó que esto se diera en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, el pueblo que daría origen a la línea generacional que traería al Mesías, al Salvador. Y una vez más tengo que aclarar, por si las dudas, que Dios nunca escogió ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob porque fueran perfectos y santos, o sus familias fueran perfectas y santas o funcionales. No, esta gente venía de un contexto de familias disfuncionales, un contexto de familias con problemas. El que no tenía un problema dentro de la familia Jacob tenía 2 o 3. O sea, en otras palabras, estas son familias que se constituyen familia de Dios o pueblo de Dios por la elección divina. Así como Dios nos ha escogido a usted y a mí, donde Dios en su soberanía vio con misericordia a nuestra familia, y a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras luchas, de nuestras rivalidades familiares incluso, Dios deposita su amor y su gracia sobre nosotros. Y eso es un acto de gracia de Dios. Es un acto de la misericordia de Dios. Entonces no piense usted cuando lee la Biblia que cuando lee la palabra se va a encontrar en el linaje de Jesús gente buena, gente perfecta. Es todo lo contrario. Usted se va a encontrar la gente con la mayor cantidad de vicios y de procesos negativos y de manifestaciones negativas que identifican una vez más, oye, Dios no nos escogió por lo buenos que somos. Dios nos escogió por lo bueno que es Él. Dios no nos eligió a nosotros por lo extraordinariamente fieles, puros, íntegros que somos. No, sino a pesar de que no lo somos, Él nos escogió. Y ahí el único que se lleva toda la gloria y toda la honra por elegirnos para Dios es el Señor. Así que, vamos, celebremos eso con un aplauso virtual al Señor. Tenemos que celebrar que tenemos un Dios que nos ha amado a pesar de nosotros. Tenemos un Dios que ha sido misericordioso a pesar de nuestras debilidades. Y así en el caso de la vida de Jacob, fue así igualmente. Familia con problemas disfuncionales, vengativos, con problemas de todo tipo, y sin embargo la gracia de Dios los pudo sostener hasta el final, hasta cumplir el propósito. Gracias por los que envían los likes y los que envían los comentarios. Marilian, Yamile, Ana Rivero, Elizabeth Beliz, Ubencia, Pilar Cárdenas, mi hermana amada, un beso, te bendigo en el nombre del Señor. Dios te guarde, que te fortalezca cada día, cada mañana, una mujer que trabaja bestialmente. Te bendigo en el nombre del Señor, que la fortaleza de Dios esté sobre ti. Muy bien. Ahora el capítulo 35 dice de la siguiente manera. Después Dios le dijo a Jacob, o sea, después de la tragedia, de la venganza, de la muerte de aquel pueblo, por causa de haber abusado de la hija de Jacob, después de esto, después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel, cambio de posición espiritual otra vez.
Cuando uno pasa por procesos de dificultad, uno tiene que hacer cambio de posición espiritual. Cambio de posicionamiento en el campo espiritual. O sea, en otras palabras, el temor de Jacob es que ahora que sus hijos han actuado violentamente y han vengado la dignidad de Dina, de alguna manera, los pueblos vecinos se unan y quieran perseguirlos y desaparecerlos. El temor de Jacob es, esta gente va a venir y nos va a desaparecer. Y entonces, ¿qué Dios le dice? Cambio de posicionamiento espiritual, porque cuando uno necesita la protección de Dios, uno tiene que pasar del lamento y del llanto emocional a reposicionarse en Dios, quien es el que verdaderamente nos guarda. Recuerde que Betel para Jacob es vital. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo la experiencia de la escalera huyendo de su hermano en Betel. Jacob tuvo la experiencia de la manifestación de aquel varón que luchó con Jacob y lo transformó de Jacob en Israel. Nos toca empezar a hablar ya no de Jacob, sino de Israel, aunque yo sé que por la costumbre le vamos a seguir llamando a Jacob. Y algunas veces va a aparecer allí el nombre de Jacob. Pero una vez más, Betel es vital para Israel en este caso, para Jacob o para Israel. Betel es vital, ¿por qué? Porque allí Dios lo encontró y allí Dios le mudó su carácter, allí le cambió su personalidad, allí le cambió su nombre. Y ahora que está afligido por causa de la posible venganza y el temor que tiene, porque son una familia pequeña, si un pueblo se une contra ellos, los desaparecen de la faz de la tierra. Ese es el peligro. Cuando se ejercita la venganza, se crean conflictos. Cuando se ejercita la venganza, se crean disputas y peligro, gran peligro. Por eso el Señor dijo, yo soy el Dios de la venganza, déjeme la venganza a mí. Solo que la venganza de Dios contra nuestros enemigos no es lo que a veces nosotros esperamos. A veces la venganza de Dios es que Dios va a derramar su amor sobre nuestros enemigos y va a cambiar su corazón. Eso forma parte de la venganza de Dios, porque Dios lo que va a hacer en su venganza es juzgar justamente lo que tiene que juzgar, mientras que nosotros juzgamos de manera sesgada. Y nosotros podemos fácilmente, en un momento de furor, hacer cosas incorrectas que pueden generar los efectos que pasó en la familia de Jacob, ahora llamado Israel. Después Dios se le dijo a Jacob, vete a Betel y quédate allí y quédate a vivir allá. O sea, que esta sea tu estación permanente, que el lugar del encuentro entre tú y yo sea el lugar de tu morada. Quédate a vivir allí, o sea, cambia de lugar. Recuerda que cuando Jacob regresó, no quiso mezclarse con su hermano, no quiso ir a los montes de Seir, no quiso ir a Edom, no quiso perseguir a su hermano. Recuerda que ya se habían reconciliado, pero no quiso Jacob mezclar las dos familias, quiso mantenerse lejos. Y llegando al lugar, seguramente escogió el lugar equivocado. Y ahora le toca reposicionarse. Y le dice Dios, es Betel donde tienes que estar. Es en Betel, es en el lugar del encuentro con Dios. Es en el lugar donde te conocí o tú me conociste a mí. Es el lugar donde experimentaste mi presencia, le dice el Señor. Quédate a vivir allí. Construye un altar a Dios, o sea, reedifica lo que dejaste en el camino. Reedifica un altar, mantén el altar activo, que es lo que hacemos cada mañana, tener el altar activo, el altar de nuestro corazón, por cierto, el altar de nuestro corazón. Nuestro altar no es el lugar donde predicamos o el atril de donde se predica, no es el altar es el corazón. Entonces Dios le dice, vete a Betel, quédate a vivir allá, construye un altar allá al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Y le hace regresar a ese momento. Porque recuerda que cuando él está huyendo de su hermano, básicamente allí Dios derrama sobre Jacob la experiencia de la escalera, donde Dios le aparece y le da promesas de bendición multigeneracional. Le da promesas de entregarle la tierra.
le da promesas de que en la familia de Jacob serán benditas las familias de la tierra. Ahora que huye de los pueblos vecinos que pueden unirse contra él, Dios le dice, vete al lugar del refugio, porque así como cuando huías de tu hermano y tenías miedo, ahora tienes miedo estar en el altar, permanecer en el altar, mantenerse en el altar de Dios, mantenerse en el lugar de la experiencia con Dios es la clave de tu sanidad emocional, de tu sanidad espiritual, de tu fortaleza, y es la clave para que tus enemigos sean derribados, sean destruidos. Una vez más, un hombre, quien quiera que sea, un ser humano, quien quiera que sea, si tiene un altar levantado, si tiene un altar de comunión con el Señor, Dios enfrentará por nosotros a nuestros enemigos. Dios enfrentará a nuestros adversarios por nosotros. Por eso la necesidad de la vida devocional, la vida de oración. Perdóneme, yo no hago el devocional por usted, yo hago el devocional por mí. Y me tomo el tiempo incluso casi de 1 hora haciendo y preparando mi devocional, preparando mi tiempo con Dios, preparando, repasando la palabra. Y antes de hacer este devocional, ya hice parte de mi devocional. Pero aquí me uno con usted y hago esta devocional porque es vital para mí tener un altar. Es para mí vital tener un tiempo con Dios que me fortalezca, que me renueve las fuerzas, que me renueve el vigor. Usted no tiene ni idea la magnitud de las cosas que Dios hace mientras que estoy en el devocional, por una sencilla razón: me fortalece, me renueva la esperanza, me renueva la confianza, y mientras yo hago mi devocional y deposito en él mi esperanza, el Señor se convierte en mi cobertura, mi protección. Todo lo que quiera venir contra mí, sea del mundo espiritual, del mundo natural, choca contra esa fortaleza de Dios, que es mi refugio y a quien yo le he levantado en mi corazón un altar. Díganme amén. Entonces, Dios le dice, regresa a Betel. Tienes miedo, regresa. Cuando huías de tu hermano, ese fue tu lugar de encuentro conmigo. Regresa a Betel. Levanta un altar allá al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, ante esa orden, da una contraorden, da una afirmación en ese sentido. Entonces Jacob le dijo a sus familiares, o sea, a su familia, que ya es muy grande, y a todos los que estaban con él: oye, vamos a subir a Betel, vamos a comparecer delante de Dios, vamos a estar un tiempo, vamos a vivir a Betel. Destruyan todos los dioses ajenos que ustedes tienen. Y aquí esto es fuerte porque, perdóname, hasta ahora no se sabía que hubieran dioses ajenos en el corazón de la familia de Jacob. Nota algo. Jacob ha tenido una experiencia con Dios. Jacob ha ido por 21 años a la casa de Labán. Jacob ha regresado ahora a su tierra y ya se ha reconciliado con su hermano. Su familia está viendo su experiencia y, sin embargo, dentro del corazón de su familia hay idolatría. La idolatría, por cierto, también estuvo por mucho tiempo en la vida de Abraham, porque cuando Dios lo llamó, Abraham era un adorador de ídolos. Abraham era un hombre que había adorado ídolos. Ahora esta familia, que se ha ido constituyendo en el tiempo, también tiene idolatría. Hay idolatría en su familia. Uno se sorprende de todas estas cosas que empiezan a ocurrir o que siguen sucediendo en la familia del pueblo de Dios. ¿Qué le dice? Estoy leyendo, por cierto, en la PDT, por si acaso alguno dice, no, pero no se parece mucho a lo que dice, se lo voy a leer en la Reina Valera. Entonces dice la palabra: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiten esos dioses ajenos. Quiten los dioses que no son los dioses verdaderos. Quiten lo que no es Dios de verdad. Elimine la idolatría, le está diciendo Jacob a su familia, a su propia parentela. Y aquí me surge la necesidad de reafirmar algo, porque estamos entrando en el tiempo en que cada familia de la iglesia, del centro cristiano, debe tener su casa de vida abundante, su casa de vida familiar. Usted debe tener un altar en su casa. Yo debo tener un altar en mi casa. Debemos tener un altar en familia, un altar para que por lo menos una vez a la semana, ya intencionalmente, no solamente es para orar en la hora del alimento, orar en la hora de la comida,
no solamente hablar de Dios en familia, sino tomarse intencionalmente el tiempo con familia, con hijos, con nietos, en este caso, mi persona, porque es necesario repasarles la cartilla. ¿A quién pertenecemos? ¿De quién somos? En ese devocional familiar es que podemos hacer esto que está tratando de corregir ahora Jacob con una familia que le fue creciendo y él tiene una experiencia con Dios, pero sus hijos no necesariamente tienen esa experiencia con Dios. Sus hijos están creciendo de manera silvestre, salvajemente diría yo. Están creciendo con ídolos en su corazón, con adoración a dioses falsos, y la adoración a dioses falsos en el tiempo antiguo era muy apetecible para el género masculino, incluso el género femenino, por una razón: porque estaba impregnado de inmoralidad sexual. La idolatría o la adoración a dioses paganos estaba relacionado con cultos paganos y con perversión sexual, con perversión moral, con actos incorrectos, impuros, que contaminaban la vida de la gente. Y eso hacía que el corazón, que estaba apegado a ese tipo de comportamientos, buscara en esos dioses el satisfacer eso. Eso nunca ha cambiado, ¿no? La pornografía, la inmoralidad sexual, la sexualización que tenemos actualmente en todos los órdenes, fue parte de las culturas paganas también. Y eso en este caso estaba potenciada por la idolatría. Estaba potenciada por la idolatría. Por lo tanto, la orden de Jacob a esta familia que le ha ido creciendo es: vamos a subir a Betel, vamos a tener un encuentro con Dios. Y vamos a quitar de nosotros los dioses ajenos que hay entre nosotros. Nota que es una orden basado en la experiencia. Vamos a ir al encuentro con Dios, vamos a ir al lugar donde me encontré con Dios. Quiero que todos los que tengan ídolos, que los dejen. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esto de mudar vuestros vestidos tiene que ver con una connotación tanto física como espiritual. Acondicionen su vida espiritual, muden su condición espiritual. Ahora, si vamos a ir a un encuentro con Dios y vamos a vivir allí, tenemos que mudar nuestras formas de vestir, tenemos que mudar nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, tenemos que mudar muchas cosas. ¿Y nota algo? Porque aquí Jacob está tratando de impregnar a la familia de los elementos necesarios para poder subir a tener una experiencia con Dios que sea agradable, una experiencia con Dios, y vivir allí en Betel con una cultura renovada, con una mentalidad renovada, habiendo dejado atrás la adoración a dioses falsos. Recuerda una vez más que el problema que se dio en el capítulo 34, se dio porque Dina quiso conocer la chica del barrio, quiso conocer las mujeres de Canaán, quiso conocer las culturas de los cananeos, y los cananeos eran perversos. Y allí surge aquel hombre que se enamora de Dina, abusa de ella, porque es una cultura pagana. Ahora Dios dice, bueno, básicamente lo que está diciendo, mientras básicamente Jacob y su familia huyen del contexto de la venganza de los enemigos que están alrededor, sube a Betel, reedifica altar, reencuéntrate conmigo, retoma los principios que dejaste en el camino, enseña a la familia, recuérdale los principios sobre los cuales deben caminar, despójense de la idolatría. Y les voy a decir algo para no alargarles más el tema. Mire, este es un tema con el que Jacob tuvo que luchar con su propia familia. Recuerda que Raquel le robó los dioses a su padre Labán y los metió en su propia familia. Significa, escúcheme, que el pueblo de Israel estaba impregnado de idolatría todo el tiempo, hasta Babilonia. Hasta cientos de años después, hasta Babilonia, Dios logró erradicar casi que de tajo la idolatría en el corazón del pueblo de Dios. Pero este fue un mal permanente en esta familia, indicando con esto que no por ser creyentes y por ser parte de la familia de Dios, tenemos los temas resueltos. Sabemos que al día a día también corremos el peligro de que muchos ídolos habiten en nuestra familia. Díganme amén.
muchos ídolos. El amor y la pasión desorbitada por el dinero, por el trabajo. El trabajo puede convertirse en un ídolo. Un hijo puede convertirse en un ídolo y un esposo puede convertirse en un ídolo. La esposa puede convertirse en un ídolo. Miles de cosas pueden convertirse en algo mucho más importante que incluso el mismo Dios. He escuchado hablar a muchas personas en varias ocasiones, llevo algunos años en este asunto, a gente que me ha dicho: pastor, no puedo volver más a la iglesia porque mi hijo me lo prohibió. ¿Tu hijo qué? Mi hijo me lo prohibió. ¿Y tú vas a hacerle caso a quién? No, por ahora a mi hijo, porque si no, y dan la explicación. Yo quiero que, por favor, entienda esto. No necesitas adorar necesariamente a Dios dentro de la iglesia, pero sin la iglesia te secas. Sin la iglesia te mueres, porque dentro del contexto de lo que llamamos la iglesia, el templo, el lugar de reunión, allí donde normalmente nosotros nos encontramos con Dios de manera sin pausa. Escuchamos la palabra que necesitamos. Escuchamos la palabra y el consejo, tenemos la comunión con los hermanos. Y es donde aprendemos a madurar. Y si alguien te viene en el camino y te dice: yo no quiero verte más allá, y eso te genera un condicionamiento mental y ya no empiezas a actuar con libertad delante del Señor, un ídolo está controlando tu corazón. Llámese como se llame. Llámese como se llame el ídolo. Puede haber idolatría en el pueblo de Dios que no adora imágenes de la Virgen María, de Pablo, de Pedro, de Juan, que lo hace la tradición religiosa. Pero bueno, podemos tener nuestros propios ídolos. Incluso en algunas iglesias, los pastores son los ídolos de los creyentes. Los pastores no somos perfectos. Los pastores somos referentes espirituales. Pero un pastor no puede ser aquello que es lo que determina tu vida espiritual. El pastor está para modelar el carácter de Cristo, para traer la palabra, para traer la revelación. Pero tu adoración, tu exaltación debe ser exclusivamente al Señor. Díganme amén. Entonces, una vez más, ¿qué le está diciendo Dios a Jacob? Jacob, límpiese de toda su inmundicia. Límpiense de todas aquellas cosas que los contaminan espiritualmente. Y entonces, ¿qué dice? Otra vez, verso 2. Entonces Jacob, ante el llamado de Dios para vivir en Betel, le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quítense los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense y muden, cambien sus vestidos. Una ordenanza a mudar de corazón, a mudar de actitud, a mudar de comportamiento, a condicionarse espiritualmente para tener una relación con Dios cada día más, mucho más intensa. Y después dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cómo está ahora? Huyendo de los pueblos vecinos que pueden unirse contra ellos para destruirlos. ¿Qué está haciendo Jacob? Está diciéndole: levantémonos y vamos al lugar de la experiencia de Dios, donde Dios se me apareció en medio de mi angustia y me respondió en medio de mi angustia, me respondió en medio de la aflicción. Subamos allí a Betel, haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo quiero subir a Betel. Es la orden de Dios, es la orden del Señor. Y yo quiero que por favor nos sintonicemos con este pensamiento de Jacob. Necesitamos un altar. Necesitamos tener una vida devocional diaria. Necesitamos tomarnos por lo menos, yo digo 5 minutos. No 5 minutos. Tomémonos más de 5 minutos. Tomémonos por lo menos. Si nosotros damos el diezmo a Dios de nuestros bienes, y damos el diezmo a Dios y damos la ofrenda al Señor y le presentamos nuestros recursos, acuérdase que el mayor recurso que usted y yo tenemos se llama tiempo. El tiempo incluso es tan valioso que en algunos países lo pagan de contado, 1 hora de trabajo, porque el tiempo tiene valor. Démosle a lo menos el diezmo del día al Señor, 2 horas 40 minutos, 24 horas. De 24 horas el diezmo es 2 horas 40 minutos. Uy, pastor, pero yo no tengo tanto tiempo, 2 horas 40 minutos para servirle al Señor. Bueno, empieza en la mañana, así como estamos haciendo. Normalmente yo me tomo 50 minutos nada más en el devocional. Bueno, en este devocional en vivo. Pero yo me levanto
muy temprano para hacer mi tiempo con Dios y tomar mi tiempo con Dios y escuchar el consejo de Dios y escuchar y entender la palabra del Señor. Y en el transcurso del día sigo, porque mi dinámica espiritual, primero, como soy pastor, me lo reclama. Pero segundo, necesito a Dios sí o sí, sea pastor o no sea pastor. Sea un hombre de Dios o no sea un hombre de Dios. Y hay gente que solamente se toma de 24 horas 5 minutos. Hacen el famoso minuto de Dios. Esto lo digo para los que están en Colombia y entienden un poquito el contexto. En Colombia, al caer la noche, hay un programa que dura 1 minuto. Se llama el minuto de Dios. Bueno, realmente no dura 1 minuto, dura 10 minutos. Y en el minuto de Dios aparecía en aquel entonces, no sé si todavía funcione, aparecía un sacerdote que dirigía durante 10 minutos a la familia y oraba y bendecía a la iglesia, una cultura muy propia de la cultura tradicional religiosa de Colombia. Y a eso se remitía la vida espiritual de muchos, a mirar el minuto de Dios, a ver al sacerdote que inspiraba allí o que oraba o que rezaba por las personas que estaban en vivo, y eso se reducía la vida, o a eso está reducida la vida de muchos cristianos, que solo oran 1 minuto. Es más, la vida de oración de algunos cristianos está, el altar que le han levantado a Dios está reducido a un altar en la hora del desayuno cuando dicen, Padre, gracias por este alimento que me has dado. A la hora del almuerzo, gracias por este alimento que me has dado. A la hora de la comida, cuando dice, gracias Señor por este alimento que me has dado. Y a la hora de dormir, Señor, gracias por este día que me has dado. Así decía, así terminaba, el minuto de Dios terminaba con, Señor, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que ya llegó. Amén. Y se acababa el programa. A veces duraba 5 minutos, 4 minutos, no recuerdo ya exactamente, pero creo que estaba en el orden de los 4, 5, 6, hasta 10 minutos. Una vez más, no reduzca su vida espiritual a una vida devocional tan pequeña. Es necesario tener la fortaleza de Dios, ir al altar de Dios, despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar, porque otra vez, mientras que usted y yo avanzamos por la vida, el mundo se va a tratar de unir contra usted y contra mí para tratar de detenernos en el propósito de Dios, el propósito con nuestra familia. No lo permita. No permita por ninguna razón que su familia enfrente los desafíos del día a día sin la protección necesaria, sin la cobertura necesaria de Dios. No permitas empezar un día sin orar. No permitas empezar un día sin clamar delante del Señor. Por eso yo te motivo en esta mañana a que levantes tu voz en esta hora y dígale, Señor, permíteme. Me dicen que todavía existe, gracias prima, todavía existe el minuto de Dios. Pero este ya no es el minuto, son los 50 minutos de Dios en el devocional, que es mi tiempo con ustedes, aunque dije, me levanto muy temprano para hacer mi tiempo con Dios también. Entonces, una vez más, necesitamos el tiempo con Dios para fortalecer nuestra mente, para fortalecer nuestros corazones. Mire, usted lo necesita más que el desayuno que se va a comer esta mañana. Lo necesita más que el almuerzo que te renueva las fuerzas para seguir el día. Lo necesitas más que el aliento para respirar. Lo necesitas más. Necesitas más a Dios que el aire que respiras. Por eso diga conmigo, Señor, en esta mañana, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Dígale, gracias, Señor, por derramar tu presencia sobre mí y dame certeza y seguridad en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las pruebas. Dígale, gracias, Señor, por renovar mis fuerzas, por renovar mi esperanza en esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, vamos, celebremos que podemos levantar nuestras manos, nuestra voz, adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nos salió al encuentro, como le salió a Jacob, y bendecir nuestras vidas. Gracias a Dios por bendecir nuestras vidas. Dígale, gracias por revelarte a mi casa, a mi familia. Gracias por manifestarte, Señor, oh Dios. Gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia derramada sobre mí y sobre mi familia.
Diga, y celebramos en esta mañana, diga Señor, que podemos levantar un altar, que podemos adorarte en espíritu y en verdad. Celebramos que podemos extender nuestro corazón delante de ti y pedir misericordia, pedir cobertura, pedir protección, porque estamos asediados por situaciones en el día a día. Estamos asediados de enemigos, estamos asediados de enemigos visibles, invisibles, espirituales, naturales. Estamos rodeados de circunstancias negativas que podrían golpearme y sin embargo, diga Señor, yo hago y levanto un altar al Dios que me salió al encuentro en el camino de mi angustia. Y me seguirá guardando en los caminos de mi angustia, me seguirá guardando en medio de las circunstancias negativas. Diga, bendigo a ese maravilloso Señor que me salió al encuentro para bendecirme. Y te bendigo, Señor Jesús. Gracias, Dios. Odalí Ceballos, te bendigo. Mónica Rodríguez, mi hermana amada, un beso a la distancia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos. Que la bendición de Dios te cubra, Mónica Rodríguez, que tuvo tantos hijos como Jacob. Bueno, uno de sus hijos se llama Jacob. Los bendigo. Marlene Hernández, familia, los bendigo en el nombre de Jesús. Y cada persona conectada, María Victoria Restrepo, los bendigo en el poder de la palabra. Que haya un altar en su corazón. Alexis Monte, Alexander Arteaga, Noris Pérez. Dígale al Señor, gracias por este tiempo de bendición tan extraordinario que me has dado en esta mañana. Y gracias por recordarme tu bondad, tu amor, tu misericordia cada día. Y gracias por guardarme en el hueco de tu mano. Egna López, Rubia Yure, dígale gracias a Dios. En el nombre de Jesús, vamos, todos los que estamos allí conectados, ahora démosle un like, una lluvia de likes, digo yo, esta mañana una lluvia de comentarios. Gracias, Señor, por poder permitirme levantar mi propio Betel, mi propio altar delante de ti. Vamos, Jenny Colmenares, hija, te bendigo. Grecia Villamizar, bendigo a Luciano. Jenny, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Grecia Villamizar y tantas personas que están conectadas en este día y que se conectarán durante todo el día. Los bendigo. Un abrazo gigante a la distancia. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, que tengan un día lleno de la presencia de Dios.